La historia se construye con acontecimientos que van marcando la vida del hombre. A lo largo del tiempo, muchos de esos acontecimientos han sido registrados por el ser humano para dejar constancia de ellos. Desde la invención de la escritura, el hombre se ha preocupado por dejar para la memoria posterior constancia de estos acontecimientos que son importantes y cruciales para sí. Uno de esos acontecimientos es precisamente el reclamo de porciones de tierra que forman el patrimonio personal o familiar en la cual el hombre desarrolla su vida. Pero para que haya constancia legal de la pertenencia de estos predios, el hombre ha buscado la forma de cómo constituir por la norma legal el patrimonio, quedando registrado en un libro especial para ello. Pero también para que exista autenticación de este documento, es importante que una persona investida de autoridad pueda dar testimonio de que todos los trámites que se hicieron para adquirir esta propiedad fueron realizados con apego a la ley. Es así como surge la figura del notario público. Precisamente este personaje, investido de autoridad por el Estado y delegado con fe pública, es el encargado de dar fe y autenticar los documentos, como las escrituras públicas, que precisamente le otorgan a la persona el derecho de disfrutar, de disponer y de poseer la cosa, la propiedad que se ha adjudicado como parte de su patrimonio. Sin duda alguna, la escritura ha sido desde su invención hacia el siglo 50 a.C. el instrumento clave por antonomasia para el registro de hechos históricos trascendentes para el hombre. En México, además, revistió el carácter de verdadero arte, de modo que solo gente hábil en la elaboración de glifos sofisticados y llenos de denotaciones semánticas podían llegar a dominarla. Tal es el caso de los tlacuilos, entre los aztecas, cuyos registros son auténticas obras dignas de admirarse. Estos registros se encuentran impresos o grabados en distintos materiales como los códices aztecas y mayas, los murales como los de Cacaxtla en Tlaxcala o los de Bonampak en Chiapas. También se encuentran tallados en estelas pétreas en las diversas ciudades mayas como Chichén Itzá y Uxmal en Yucatán, Palenque en Chiapas y muchas más. El dominio del arte escriturístico de los escribas prehispánicos fue tan importante que pronto pasaron a formar parte de la nobleza, fungiendo como una especie de secretarios oficiales del emperador o gobernante, según la cultura que se tratara. Con la llegada de los españoles, el acervo cultural de estos personajes se vio enriquecido al agregar un nuevo idioma a su lista personal de habilidades. La dificultad del conquistador español para comprender el gran cúmulo de datos registrados en los códices hizo que los amanuenses aztecas acompañaran los glifos con sus respectivas traducciones en castellano, dando paso a una nueva forma de elaboración de textos que sería propiamente el antepasado colonial del protocolo notarial. La insigne profesora Verónica Zorrilla Mateos, catedrática de la Facultad de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, continuamente define al protocolo como el corazón de la notaría. Esto me recuerda aquella anécdota histórica
que raya más en lo legendario que en lo verídico, según la cual el virrey don Baltasar de Zúñiga, quien gobernó el virreinato de la Nueva España a principios del siglo XVIII, en cierta ocasión que acudió a misa a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, vio entre la concurrencia a una joven feligrés de nombre Constanza Telles, y al punto quedó prendado de su belleza. Sin embargo, para entonces, la joven había decidido ya tomar los hábitos como religiosa. El virrey, no queriendo renunciar a su amor por la joven postulante, y guardándolo en secreto, tal vez en un acto desmedido, mandó erigir un convento con su respectivo templo, en el que la joven novicia pasaría los años de su formación conventual. Años después, el virrey, dejando su cargo, regresó a España, en donde ocupó otros puestos públicos. Poco antes de su muerte, redactó su testamento en el que dispuso que al morir, su corazón le fuera extirpado, enviado de regreso a la Nueva España y depositado en una cripta en el templo de Corpus Christi, perteneciente al convento de monjas capuchinas que él había mandado construir unos años atrás. También mandó que en la lápida que sellaría la cripta se grabara como epitafio la frase bíblica de Mateo 6:21, que reza: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Curiosamente, del 2005 a la fecha, el edificio de este antiguo templo es ni más ni menos que la sede del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Recordemos que en el archivo se conservan todos los protocolos, o en palabras de la profesora, los corazones de las notarías de la Ciudad de México. En conclusión, podemos decir que en este edificio, construido en el siglo XVIII, se albergan dos corazones. Por un lado, el corazón muerto del joven y eterno amante virrey don Baltasar de Zúñiga, y por otro, el corazón de las notarías de la Ciudad de México. El fin de la colonia, que se inicia con la Guerra de Independencia, trajo como consecuencia la conformación larga y penosa de un nuevo Estado democrático, que fincó su vida política, jurídica y social en el derecho positivo que, al igual que su desarrollo histórico, ha pasado por distintas etapas, iniciando con los sentimientos de la nación, obra del estadista y estratega insurgente José María Morelos y Pavón, pasando luego por las distintas constituciones como las de 1824 y 1857, hasta llegar a la actual, promulgada el 5 de febrero de 1917, donde emanan las leyes secundarias que incluyen las constituciones de las entidades federativas y los códigos de las diferentes materias jurídicas como la mercantil, la laboral, la penal y la civil. A esta última pertenece el derecho notarial o ley del notariado, uno de cuyos capítulos, el octavo, está destinado a regular la conformación del protocolo notarial como el instrumento constituido por volúmenes en que se encuadernan los folios separados y numerados progresivamente, destinados a asentar los actos y hechos jurídicos otorgados ante su fe. Público, no un funcionario de Estado, sino un delegado investido con fe pública,
debe dar continua cuenta de los hechos que él autentica y que se llevan a cabo ante su presencia por los particulares. De esta manera, él tiene que llevar un control exacto de estos certificados que levanta y los realiza en un instrumento público denominado el protocolo. Este protocolo consta de 4 partes, que son el protocolo como tal, el apéndice, el libro de control de registro y además un instrumento digital que funge como respaldo del mismo. Precisamente la ley del notariado para el Estado de Puebla dedica los artículos del 72 al 90 para hablar de este instrumento público. La legislación sobre el protocolo notarial es completa y detallada. La ley del notariado presenta todos los aspectos a considerar en la conformación y uso del mismo. El artículo 72 define el protocolo y el apéndice. El artículo 73 indica los requisitos que debe cubrir el notario para que se le puedan expedir los folios con que actuará. El artículo 74 establece las características que debe tener un folio. El artículo 75 habla del control de folios y el respaldo electrónico. Los artículos del 76 al 78 hablan de la conformación de los volúmenes del protocolo. El artículo 79 habla del caso de pérdida o robo de un folio, volumen, apéndice o documento del apéndice. El artículo 80 habla de la permanencia del protocolo en manos del notario. El artículo 81 habla del requerimiento del protocolo por organismos públicos. El artículo 82 habla del uso del protocolo por miembros del colegio. Los artículos del 83 al 88 hablan de documentos y demás instrumentos complementarios del protocolo. El artículo 89 habla de la entrega del protocolo al Archivo General de Notarías. Y el artículo 90 habla del protocolo electrónico. Finalmente, también deben mencionarse las últimas reformas a esta ley, vigentes a partir de septiembre de este año. Para buscar información sobre la importancia del protocolo en la función notarial, me di a la tarea de visitar varias notarías del Distrito Judicial de Puebla, como la 2, la 5, la 32, la 45, la 50 y la 55, entre otras, con el objetivo de entrevistar a algún notario sin importar su carácter, es decir, si era titular, auxiliar o suplente. El primer problema que encontré fue la difícil accesibilidad a estas dependencias, pues en algunas simplemente me negaron la atención al decirles el motivo de mi visita. En otras, aunque me permitieron permanecer en la recepción a espera de respuesta, tuve que esperar muchísimo tiempo y al final me dijeron que el notario no estaba disponible. En otras, lo único que pude obtener fue los números telefónicos para concertar cita que, por cierto, me los proporcionaron ya en un simple trozo de papel o, en el mejor de los casos, en una tarjeta en forma. Solo 2 notarios me permitieron la entrevista. El primero fue el licenciado Ángel Pérez, auxiliar de la Notaría 55, quien, aunque aceptó, puso como condición y sin dar razón la de no hacer ningún tipo de grabación. En este aspecto, aunque tenía posibilidades de grabar clandestinamente, me abstuve por considerarlo falto de ética y deshonesto. Además,
Una dificultad de la entrevista es que el notario no dio respuesta a la mayoría de mis preguntas, pues argumentó que éstas las podía encontrar en la ley del notariado. Solo respondió a 3 de ellas. Dijo tener 23 años desempeñándose como notario, que hay 11 abogados colaborando en la notaría y que los actos que más certifican son los de transferencia de dominio y que, en contraste, los divorcios administrativos y los fideicomisos son los menos requeridos. El segundo notario que accedió a concederme la entrevista fue el licenciado Víctor Arredondo, titular de la Notaría 45, y que, por cierto, también es catedrático de la Facultad de Derecho de la UAM. Él solo accedió a responder a mis preguntas en la misma facultad, y esta es el protocolo. Quisiera saber por qué es muy importante el protocolo dentro de la notaría para las funciones del notario. El protocolo no es el notario, es el Estado. ¿Por qué es importante? Donde se realizan los actos los cuales no se publica el protocolo. Hay las montañas, los que se permiten que va a trascender en el tiempo. Hola, buenos días. Que al trascender en el tiempo, que ya después de 10, 15 años, después de resolver el testimonios que se dan una copia transcrita del original, ¿sabes dónde está el original? El protocolo al ser del Estado de Contacto ya por 10 años, pasado de años más al artículo. Bien, y ¿qué se necesita para que una persona pueda tener acceso a ver el protocolo? El protocolo es conocer del Estado, solo en el acto físico donde participa el notario. Tú ves el nombre, vas a tener acceso a guardar los actos. Hay secretaría profesional por parte de la notaria y debe de guardar el nombre. No puede guardar nadie que no sea parte del acto. Perfecto. ¿Qué le recomendaría a usted a un abogado principiante para poder realizar las prácticas de ley para poder aspirar a obtener la patente de notario? Mira, yo creo que todos los abogados que tienen estado se recomienda para no perder oportunidades, cosas que se practican, porque van a tener una oportunidad para practicar o no, tal se lleva diaria, es complicado, pero valdría la pena sobre todo con la ley. Muy bien. Perfecto. Pues le agradezco mucho. Órale. Gracias. Finalmente, el protocolo, como corazón de la notaría, late constantemente en el centro del actuar fedatario para garantizar el respaldo de los intereses patrimoniales de los particulares que recurren al delegado de Estado para ejecutar ante él un acto jurídico que requiera, por su naturaleza, de su fe pública, a fin de contribuir al buen vivir de los ciudadanos y la patria.